Bueno, muy buenas noches para todos. Nuevamente es un placer poder compartir palabras de Torá con la comunidad no ágida de Chile. Quien les habla, Mijal de Fariñas, y vamos a hablar acerca de cómo trabajar o adquirir la humildad. Es una pregunta que muchas veces nos hacemos y cuando uno habla de humildad, qué bonito esa palabra, pero ya en la realidad, el ser humildes, podemos decir que es a otro precio, es decir, ya requiere esfuerzo, eh, requiere compromiso. Vamos a trabajar hoy el libro del rabino Salomón Michan, donde nos habla acerca de adquirir esta cualidad. Y cuando estamos hablando de la humildad, el primer impedimento para adquirirla es el enojo, ¿sí? Porque cuando la persona es enojona, ella no ve más allá de las razones que le está planteando la otra persona o siempre piensa que ella tiene la razón o primero yo, segundo yo, tercero yo, y no considera lo que la otra persona le está diciendo. Puede estar oyendo, pero una cosa es escuchar. Hay una diferencia entre oír y otra es escuchar. Yo puedo estar aquí y puedo estar oyendo, por decir algo, no sé, que por ejemplo alguien pasó por la calle, pasó un carro y estoy escuchando, estoy oyendo. Pero otra cosa es cuando yo pongo la concentración, esa debida concentración o ese detenimiento a considerar cuando estamos hablando de las relaciones humanas, tener esos canales asertivos de comunicación, es escuchar al otro, ¿sí? Es ponerme también en los zapatos de la otra persona. Entonces, de ahí, la persona que es humilde, podríamos decir que generalmente no se enoja con nadie, ¿sí? Uno de los ejemplos más grandes que la Torah dice que Moshe era demasiado humilde, ¿sí? Por ejemplo, él tuvo dos personajes en el desierto muy contradictores, que era Datán y Abirán, donde siempre estaban poniéndole como zancadilla a Moshe, lo estaban criticando, todo lo que él hacía. Y vemos que Moshe aún así tenía ese nivel de tolerancia, ¿ya? Ya Kadosh Baruj Hu en su momento, cuando tenemos la rebelión de Korach, Dios fue el que ajustició, digamos, a Datán y a Abirán también, porque fue uno de los muertos en el desierto, ¿sí? Pero el que es humilde no guarda venganza con nadie, ¿sí? Es alguien que busca trabajar primero que todo en eliminar su enojo, ¿sí? Entonces, cuando la persona trabaja en sacar el enojo, ella va a ganar la humildad, ¿sí? De ahí nos dice que en la humildad se expresa también cuando hablamos con la otra persona de una manera suave, ¿sí? O sea, tratas a los demás con honor, con ese kabod. Cuando estamos diciendo en hebreo kabod, es honor, ¿ya? O sea, que la persona le está dando ese valor a la otra persona con la cual estás hablando. Entonces, de ahí nos dice el Ramban en Higuered, en su Higuered, en su carta, él escribe una carta a sus hijos, le dice, acostúmbrate a hablar siempre suavemente a todas las personas. El problema que tiene la mayoría de los seres humanos
es que no sabemos expresarnos o hablamos de una manera imponente. Por ejemplo, la esposa le puede hablar al esposo de una manera como si fuera la mamá y al esposo no le va a gustar o viceversa, ¿sí? Y cuando la persona habla de una manera autoritaria, inmediatamente el otro, o sea, el receptor, no va a querer escuchar, se va a cerrar. Porque eso es algo que está en nuestra psiquis mental, ¿sí? O es parte de la psicología humana, ¿sí? O sea, cuando alguien te habla de una manera displicente o autoritaria, el mecanismo de defensa va a ser que te cierres y no quieres escuchar, porque está el ego. O sea, no quieres que tu ego sea pisoteado, tú también quieres que te escuche. Ahora, hay algo bien importante y es que cuando nos acostumbramos a hablar suavemente con todos, vamos a poner este ejemplo. Si a usted va, digamos, por la carretera en su auto o en su moto, no sé, y digamos, llega alguien del tránsito y le dice, señora, señor, se acabó, usted sabe qué velocidad va, está por 100, ¿sí? Usted inmediatamente, si es una persona humilde, porque usted va a reconocer la autoridad de él, no le va a gritar, porque usted teme que le haga un parte, o sea, esa persona te representa autoridad. Pero con los de nuestra casa, ¿qué pasa? Simplemente nos mostramos tal y como somos. Y a veces no le damos ese valor de esa autoridad o ese cabo de esa persona. Entonces lo más seguro es que si su esposa, su esposo, su madre, su padre, no sé, con el que usted conviva, que sea alguien que esté bajo su autoridad, perdón, esté bajo la autoridad de esa persona, usted va a reaccionar, va a ser una reacción negativa. Entonces de ahí, el ser humano se va a comportar también de acuerdo al grado, como decir, de honor que tienen las personas. Vamos a este punto. Si a su casa llegara una carta donde el presidente de Chile o de los países que estén aquí, vamos a ponerle el presidente de Israel, le dice, es que yo lo quiero visitar a usted. ¿Usted cómo ese día se arregla? ¿Usted siente que usted va a tener como una entrevista con el primer ministro de Israel o con el presidente? Usted va a arreglar su casa, va a tenerla perfecta y va a atender al presidente de una manera muy diplomática y señor presidente, bien pueda, sígase, siéntese en su casa. No le provoca un grito de naranja, ¿sí o no? Pero con otras personas que no representan para usted, digamos, esa autoridad o ese honor, usted simplemente los va a tratar como un igual a usted. ¿Me están entendiendo el mensaje? ¿Ya? Entonces de ahí, cuando el Rambam le escribe a su hijo y a sus talmidim, a sus discípulos, acostúmbrate a hablar siempre suavemente a todas las personas. Les voy a enseñar un secreto. Y este secreto les va a ayudar a ustedes a tener shalom con usted mismo y con los demás. Resulta que cuando yo aplico el escuchar al otro, así la otra persona lo que me esté diciendo, yo no esté de acuerdo, no comparto esa opinión, esa idea, esa propuesta, y yo tengo, digamos, una decisión o yo tengo un punto de vista diferente, si yo le digo a esa persona, me parece que lo que estás diciendo es una estupidez, inmediatamente la otra persona se va a armar a la defensiva. Pero yo también puedo decir y escucharla, pero en mi interior yo puedo pensar, no comparto la idea, esa persona piensa así y es respetable. No nos tenemos que agarrar a pelear, no tenemos que discutir. ¿Me hago entender?
Eso le va a ayudar a usted ¿a qué? A que la otra persona, usted se pueda entender con el otro. ¿Qué es lo que pasa? Vivimos en un mundo donde las personas se volvieron cristales, ¿sí? A veces las personas son demasiado mega, hiper sensibles. No se les puede decir nada. Y simplemente como decirte ganaste un enemigo. Pero cuando tú también escuchas al otro, le das valor a la conversación y a lo mejor tú piensas, no tiene la razón, sí, pero por educación, yo respeto su posición, pero yo creo que esa es la mejor decisión o no comparto eso, voy a tomar esa decisión, ¿sí? Otro punto es aprender, por ejemplo, lo que llamaríamos a discutir. Una cosa es yo saber discutir, por ejemplo, con mi pareja, porque la gente hace tiene una idea de decir, pero entonces yo no le puedo decir nada a mi esposo, entonces yo no le puedo decir nada a mi esposa. Eso es imposible, ¿yo cómo se lo voy a decir? No, o sea, usted puede decirle a su esposo y a su esposa lo que usted no está de acuerdo, pero aquí lo que es fundamental es usted cómo le va a hablar, cómo la va a abordar o cómo lo va a abordar a él. Podemos tener diferencias, o él piensa diferente, ¿sí? Diferentes puntos de vista, no hay un acuerdo. Pero yo no tengo que insultar a esa persona, maltratarla para hacer prevalecer mi opinión. Yo puedo decirle a la otra persona, bueno, lleguemos a un acuerdo, ¿sí? En el caso del esposo, no estoy de acuerdo con esto. O sugerirle, o recomendarle. O sea, cuando la mujer entiende, digamos, cómo es la estructura mental del hombre, su psicología, ¿sí? Y el hombre también entiende cómo es la estructura psíquica de la mujer, esas diferencias que hay, entonces uno va a entender más. Es, por ejemplo, con el asunto, por ejemplo, de los adolescentes. Los padres se quejan porque el adolescente piensa así y dice, es un rebelde, no escucha. Pero se nos olvida que el adolescente está formando su cerebro, ¿sí? Y biológicamente y la manera como están, digamos, estructurándose todo lo que tiene que ver con su sistema nervioso, las reacciones o esa capacidad, esa madurez mental, todo va a llegar a su momento, ¿sí? Entonces, si usted, por ejemplo, hablara con un psiquiatra, hablara con un psicólogo, le va a explicar a usted que los adolescentes están formando, por ejemplo, esas áreas del cerebro donde el adolescente todavía como que hay que repetirle varias veces las cosas. Y no es porque a veces el adolescente también sea grosero, sino porque hay que entender y es que no se puede perder de vista, o sea, se debe tener en cuenta esos cambios que tiene, digamos, esa preadolescencia, esa adolescencia. ¿Me comprenden? Ok. Entonces, de ahí, cuando aprendemos a hablar con los demás de manera pacífica, ¿sí? Exponerle nuestros deseos o nuestros sentimientos. Cuando se conoce al esposo que llegó, digamos, con un día de mucho trabajo, estresado, y la mujer quiere que la escuchen y quiere abordarlo, en fin, hay que buscar el momento, ¿sí? Hay que emplear, digamos, esa sabiduría femenina para hablar con él, por ejemplo, cuando ya ha comido, cuando está relajado, no llegar a atacarlo, en fin, por lo que estábamos hablando de esa diferencia entre el hombre y la mujer. Y lo mismo también la mujer siempre quiere que la escuchen, queremos ser atendidas, en fin, pero es importante algo y es que nos debemos poner en los zapatos de la otra persona. Si esposo y esposa se ponen, digamos, en los zapatos del uno al otro, van a entender el contexto y lo que están viviendo. Y eso va a generar más entendimiento de las situaciones y no llegar a juzgar, a acusar, es que tú siempre, es que tú nunca.
¿Me comprenden? O sea, entonces ya de ser como el policía o ser siempre ese verdugo o ese juez. De ahí es importante pedirle a Hashem que en esos momentos de aprieto, en el momento de que nuestro esposo o nuestra esposa no entienda, que tengamos esa sabiduría femenina, ¿sí? O esa sabiduría, el caso del hombre masculina, para saber entender a su esposa y saber llegar a ella en el punto de vista o la decisión que se debe tomar, ¿sí? Ahora, hay algo bien importante y es que aprovechar también las oportunidades que te da la vida. Dijo Rand Plinsky, tener conciencia del tamaño del universo, de las limitaciones de la mente humana y de la naturaleza temporal, de la fuerza física y de la belleza, contribuye a sentir humildad, ¿sí? Por ejemplo, David Hamelech que decía, Hashem, ¿qué es el hombre? ¿Sí? Para que tú te acuerdes de él, o sea, el ser humano. Hay tantos planetas, hay tantas galaxias. Sí, nosotros estamos en esa planeta Tierra, toda tu grandeza, el ver hacia arriba, toda la expansión del firmamento. O sea, eso es llegar a reconocer la humildad ante Dios. Y la humildad tiene que ver con yo reconocer también mi condición ante el Creador. Por ejemplo, Abraham vino y decía, yo soy polvo y ceniza. No significa que Abraham no tenía autoestima, sino que él hablaba y él expresaba a Dios de que él dependía completamente de Dios, ¿sí? Que él no era autosuficiente. Cuando Adán pidió su esposa, lo hizo en un acto de humildad. ¿Por qué? Porque antes Adán era autosuficiente y él pensaba que él lo tenía todo, tenía los animales, tenía un jardín solo para él, pero cuando Dios permitió que él sintiera soledad y que necesitaba su complemento, y él hizo tefilá, tuvo a su esposa. Entonces, ningún ser humano puede creerse que es autosuficiente. Todo lo que nos pasa en la vida, que el trabajo nos dio, que entregué el informe a tiempo, que hice digamos, es un médico, una consulta y fue excelente, que la persona se le hizo el tratamiento y se sanó, se curó, en fin, que eres un buen maestro, que eres un ingeniero, que tienes entendimiento para las ciencias exactas, cualquier cosa o la cotidianidad que todo te salió súper bien, es la bondad de Hashem. Y eso nos debe llevar siempre a la humildad, ¿sí? Entonces de ahí, la vida nos provee muchos maestros de humildad. Mantengamos los ojos abiertos, porque las lecciones llegarán de diversas maneras. Desarrolla el hábito de decir, esta es una oportunidad para ganar humildad. Por ejemplo, cuando alguien, ¿sí?, te hable a ti de una manera áspera, digamos, y grosera, como dice por ahí el Mishle, la blanda respuesta aplaca la ira. Es decir, si no le añades más leña al fuego, pues la persona está súper ofuscada y usted se sulfura más, es como que usted le está añadiendo más gasolina, ¿sí?, a la candela. Entonces va a crear que un incendio. Pero la blanda respuesta aplaca la ira, o sea, desarmas a la otra persona. Y si la otra persona quiere pelear, no va a tener con quién. Ya, puede ser que ves que la persona es cerrada, es cerca, no está entendiendo. Pero no es el momento para hablar en una situación de enojo, cuando el otro está desesperado, ¿sí?, y no está para escuchar. Se busca el momento y luego se le dice, mira, yo pienso que estás muy molesto, es bueno que consideres esta situación, no te lo digo por mal,
tú eres una persona, por ejemplo, muy responsable, eres un padre excelente, pero por nuestro shalom bay, por nuestra, digamos, paz aquí en el hogar, es bueno que consideres esto, en fin. O sea, se busca el momento adecuado cuando la persona ya dejó de enojarse para hablar con el otro, ¿ya? Ahora, una oportunidad de tener humildad es cuando tomas la conciencia de alguna debilidad o error y alguien te dice, es bueno que mejores en este aspecto, estás fallando en este, por ejemplo, con la persona que convivimos. Puedes tomar la decisión o enojarte tanto, ¿sí? Porque estás siendo herido tu ego, o simplemente decir, eso es una prueba, es verdad. O sea, debo reconocer que no soy perfecto, que como ser humano cometo errores y es una oportunidad para mejorar. ¿Ok? ¿Me están escuchando? Sí, Rabanit, se le escucha bien. Se le escucha con eco. Bueno. Baruch Hashem. Continuamos. Se le escucha con eco, pero también, claro, se le entiende. Por lo menos. A ver, quisiéramos, no sé si yo no tengo acá nada. ¿Por qué no cerramos los micrófonos? De pronto alguien está con el micrófono abierto. Miremos, por favor. A ver, vamos a... Sí, Rabanit, están todos los micrófonos desactivados, pero como decía Eduardo, tiene un pequeño eco, pero se le logra entender. No sé si alguien tiene algún problema para poder entender lo que dice la Rabanit. Puede que sea un problema de conexión, Okay. pero se ha estado mejorando de a Listo. poco. Otra, entiende que eres muy vulnerable, ¿sí? Una bella explicación sobre la humildad nos ofrece el Rab Isaac Frank. Hay una conocida Mishnah al final de Masechet Sotá, donde se afirma que cuando Rabbi Yehuda Hanasi murió, terminó la humildad en el mundo. En el Talmud, el Rab Yosef cuestiona esta Mishnah y dice que no es posible que eso sea cierto porque él estaba ahí. ¿Qué significa? En eso hay que aclarar. Es una oportunidad, escuché una interpretación de este pasaje del Talmud. Rab Yosef nos está diciendo, yo soy humilde, por tanto, hay a mi alrededor personas humildes. Es decir, nos está indicando que yo debo reconocer que yo no soy exclusiva, o sea, yo soy, digamos, diferente y no hay nadie como yo como creación. Pero reconocer que las demás personas tienen también sus valores y pueden también ascender a niveles, digamos, de crecimiento espiritual. O yo puedo decir, sí, yo tengo esos talentos, pero esta persona es más grande que yo, ¿sí? O sea, cuando uno se considera de esa manera, por ejemplo, cuando uno es un jajamín, hombre de Torah, cuando uno va diciendo, wow, o sea, a mí me falta mucho, entre más yo estudie, realmente sé muy poco. Eso es humildad. ¿Verdad? Es lomo. Salman Feuerbach caminaba una vez por las calles de Jerusalén y cuando de la parte trasera de un camión recolector de basuras saltó uno de los trabajadores, se acercó a él para besarle la mano y regresó a su trabajo. ¿Quién sabe si él debía besar mi mano o yo besar la de él? Dijo Rat Shlomo a los estudiantes que lo rodeaban. ¿Sí? Observen mi vida. Yo nací de un padre sabio, mis padres me alentaban a estudiar Torah del día
en que aprendí a leer. Mi familia política es extraordinaria. Miren la inteligencia que Dios me otorgó. Y el apoyo que recibe mi esposa. ¿Quién sabe cuánto se espera de mí? Debería estar caminando, cambiando el mundo. Sin embargo, ese hombre probablemente nació en una pareja de padres diferentes a los míos. Probablemente nunca haya tenido las oportunidades que yo tuve, la educación que recibí, la crianza que me brindó mi familia. Sin embargo, vea cuánto él ha crecido. Él es más grandioso y yo debería besar su mano. ¿Están entendiendo el mensaje? ¿Sí? Cuando uno ve a nosotros, que son de mucho valor al pie de uno. No estoy diciendo que uno se menosprecie, pero sí valorar a las personas. O sea, cada uno de nosotros, para hacer nuestro currículum, tenemos nuestra propia, Hashem nos entregó nuestra propia caja de herramientas para rectificarnos y a todos nos repartió, no de una manera equitativa, ¿sí? Sino la que necesitaba nuestra Neshama para terminar esta tarea, ¿ya? Esa tarea de perfeccionarnos. Otro punto. ¿Se está escuchando mejor? Sigue igual, Rabanit, pero todavía creo que si alguien tiene alguna dificultad para comprender, por lo menos con mi conexión puedo entender lo que dice la Rabanit. Ahora, si alguien quiere hacer el comentario, no hay ningún problema. Quizás Rabanit, si se desconecta y se vuelve a conectar, puede que se arregle, porque a momentos se le desconecta un poco más prolongada la conexión. Listo, voy a desconectar entonces. Ok. La esperamos. Buenas noches a los que están ingresando recién. La Rabanit se desconectó, pero ya vuelve. Vuelve en un par de minutos. Tiene problemas de conexión. Rabanit, ¿me escucha? Ahora sí. Ahora sí, mucho mejor. En HD. ¿Qué pasa con ustedes? Sino que el asunto, no sé qué pasó con la conexión, la verdad. Sí, Rabanit, no se preocupe. Puede continuar, ahora se le escucha mucho mejor. Bueno, si quiere voy a hacer como una retroalimentación para que abordemos como los temas más importantes para que no queden así como de que no se escuchó bien. ¿Listo? Por favor, muchas gracias. Listo. Bueno, vamos a continuar con el tema, ¿sí?, de trabajar en la humildad. Uno de los enemigos que podemos tener para ser humildes es el enojo. ¿Por qué? Porque el enojo, la persona
crea esa coraza detrás de ese enojo o esa, digamos, pantomima de fortaleza, de que no pasa nada, la persona está escondiendo ego, ¿sí? Y la persona se enoja porque no, por ejemplo, no le salen las cosas como ella quiere. Entonces, en ese enojo no permite que la persona adquiera o desarrolle la humildad, ¿sí? Por ejemplo, una manera de demostrar que la persona sufre de ego es cuando una persona, digamos, le invitan a una fiesta y le dicen, mire, usted va a estar en este lugar. Y resulta de que la persona no está cerca, digamos, de los novios en la boda o no va a estar cerca, entonces la persona se enoja, ya le cambió el rostro, se molesta, se pone seria. Eso está demostrando que no tiene humildad. Y cuando la persona es humilde, una de las enseñanzas del Ramban, el Giret, en la carta del Ramban, cuando se la escribió a su hijo, le dijo, mira, si tú quieres trabajar la humildad, debes considerar al otro con valor. Cuando yo aprendo a escuchar es diferente de oír. O sea, el oído, desde que esté sano, siempre va a estar oyendo. Pero otra cosa es escuchar cuando yo me tomo el detenimiento y la concentración para darle lugar a esa conversación con el otro. Y pienso todo lo que me está diciendo, así sea que tenga ideas diferentes a mí o yo no las comparta, cuando hay humildad en mí, yo a esa persona no la voy a maltratar, no la voy a tratar mal, sino que el Ramban nos dice, dirígete a todos, acostúmbrate a hablar con los demás siempre suavemente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hablar suave va a hacer que si la otra persona está enojona, ¿sí? Está molesta, quiere quemar la casa. Si yo, por ejemplo, le añado más leña al fuego, a la conversación, a tirar, es decir, a soltar, a estar presentando el descargo, es que tú, y en fin, y estar ahí en ese vaivén, se va a generar más enojo, ¿sí? Y no se va a llegar en ningún momento a ningún acuerdo. Por eso es importante que la persona, cuando aprende a hablar suavemente con los demás, teniendo en cuenta el cabot de la otra persona, va a lograr la humildad. Vamos al ejemplo que estábamos hablando ahorita. Si usted va en su auto y resulta de que usted empezó inmediatamente a correr en el auto, subió la velocidad, ¿sí? Como a 80, 100 kilómetros, llega el tránsito o el tráfico, no sé, el policía de carreteras, como lo quiera llamar, y le dice, un momento, deténgase ahí. ¿Usted qué va a hacer? Usted le va a dar susto y va a sentir respeto por el tránsito, ¿sí? Inmediatamente su lenguaje va a ser más diplomático que quererle gritar, ¿sí? Porque ese uniforme le representa a usted o esa posición le representa a usted a alguien de respeto. Vamos al otro ejemplo, cuando yo decía, si usted le llega una carta al presidente de su país o el primer ministro de Israel, no sé, o alguien, alguien muy importante, ¿usted cómo lo va a tratar? ¿Usted le va a gritar? No, usted se va a vestir de la mejor ropa, como si estuviera presentándose para una entrevista personal de trabajo, usted va a arreglar su casa y usted le va a hablar de la manera más suave posible, porque le representa a usted a alguien importante. Usted le está dando un reconocimiento a esa otra persona, a ese sujeto. Lo mismo cuando estamos hablando con la otra persona.
Establecer canales asertivos, no oír, sino escuchar. La mayoría de las personas que hacen, el otro le está diciendo una cosa, no está escuchando, y lo único que está preparando en la mente es todas las palabras de defensa personal, todo a la defensiva. Entonces la persona le puede estar manifestando a usted que usted se equivocó, que no lo tome de tal y tal manera, y usted va a sacar fuera del contexto o lo va a entender de otra manera porque usted simplemente está preparando todos los argumentos en la mente para usted defenderse. ¿Me hago entender? Ahí usted no está propiciando el adquirir la humildad. Entonces aprendimos, cuando hablamos suavemente, vamos a salvarnos ¿de qué? Del enojo. Y cuando estás a salvo del enojo, vas a lograr la humildad, que es la cualidad más importante de todas las cualidades positivas. Vamos a tener una enseñanza muy linda del Rav Moshe Feinstein. Resulta de que el Rav Moshe Feinstein tenía una visita de unos estudiantes de él. Y resulta de que uno de los estudiantes estuvo cerca de un libro de Torah, pongámosle, no sé, del Talmud, un libro muy importante, muy nuevo, y el rabino Feinstein dejó a sus discípulos, empezaron a estudiar, y este estudiante derramó accidentalmente un frasco de tinta azul. Imagínense esta escena. Usted tiene un escritorio nuevo, tiene un libro del Talmud, un libro muy importante que usted compró, y alguien torpemente, por accidente, derrama una tinta azul. ¿Cómo se siente usted? Si usted no es humilde, déjeme decirle que usted, como decimos aquí en Medellín, se lo va a comer vivo, ¿sí? Lo va a gritar, lo va a avergonzar. ¿Qué? ¿No tuviste cuidado? ¿Qué te pasa? Mira ese libro tan importante. ¿En qué estabas pensando? ¿Cierto? Ok. Resulta de que este estudiante estaba tan avergonzado que él sentía mucho temor y estaba esperando muy nervioso al rabino. Cuando el rabino Moshe Feinstein llegó y vio, digamos, cómo se le había dañado su libro, dice que él sonrió y le dijo al discípulo: tranquilo, el azul es mi color favorito. Ahora el libro se ve mucho más bello que antes. A continuación, el Rab se sentó y continuó escribiendo como si nada hubiera pasado. De ahí, usted se va a revisar. Como ustedes pueden ver, el color azul es mi favorito. ¿Sí? O sea, usted se va a revisar y va a decir, ¿cómo hubiera yo actuado si me pasa ese incidente? ¿Sí? Por ejemplo, cuando en la mesa está el papá y la mamá y el niño de 7 años, digamos, rompe la copa de vino, no sé, derrama la salsa sobre ese mantel nuevo. Los papás inmediatamente, ¿qué piensan? Regañan al niño, ¿sí o no? Obviamente. Pero también, pues hay que tener cuidado porque así como papás, si no sabemos también llamar la atención, podemos avergonzar a nuestros hijos. ¿Sí? Podemos hacerlos sentir súper mal. Entonces, de ahí es importante que la persona aprenda a manejar su enojo. No estoy diciendo que el niño haga, deshaga, ¿sí? Que no se puede regañar. No estoy hablando de eso. Estoy diciendo es que sí hay que corregir.
Lo que no se aconseja es corregir, por ejemplo, a los hijos o a las personas con enojo, ¿sí? ¿Que es muy difícil? Sí, pero una persona con enojo puede cometer muchos errores. Otro punto, aprovecha las oportunidades que te da la vida. Dijo Radplinsky, tener esa conciencia de lo que es el universo. O sea, si usted pudiera ver en un planetario lo que es el universo, las galaxias, todo lo que hay por encima del firmamento, ya usted se va a quedar asombrado y va a decir, como decía el rey David, ¿qué es el hombre para que tú pienses? Hashem, ¿qué soy yo? Yo simplemente soy una creación tuya. Abraham vino decía, yo soy polvo y ceniza. O sea, no significa de que él no era humilde, de que él se menospreciaba, sino que él reconocía que él dependía del Creador, que todo eran las bondades del amo del universo. ¿Ok? Dice, la vida te provee muchos maestros de humildad. Mantén los ojos abiertos porque las lecciones llegarán de diversas maneras. Desarrolla el hábito de decir, esta es una gran oportunidad para ganar humildad. ¿Sí? Cuando alguien no te hable con respeto, di, esta es una oportunidad para ganar humildad. Si no haces las cosas tan bien como esperabas, di para ti, esta es una oportunidad para ganar humildad. Cuando tomes conciencia de alguna debilidad o error, piensa, es mi oportunidad para volverme humilde, ¿sí? Entonces, di ahí, cuando alguien te señale tus errores, te diga, es que debes mejorar en esto, ¿sí? Y lo mejor no lo digas de la mejor manera, o no nos entendemos o tenemos diferentes puntos de vista, no significa que yo tengo que compartir con la persona o estar de acuerdo en todo lo que me está diciendo, por ejemplo, la pareja. Pero yo también, para no pelear, puedo simplemente escuchar a la persona. Si la persona se está enojando mucho, dejar que ella misma se calme y luego hablar, retomar el tema, pero no llegar a acusar, es que tú siempre, es que tú nunca, porque la persona se va a preparar a la defensiva, ¿sí? Y no va a escuchar razones. Es importante la humildad, pedirle al Creador que nos ayude, ¿sí? A ser sabios. Tanto las mujeres a tener esa sabiduría femenina y los hombres también. ¿Para qué? Para que se pueda construir el shalom. La persona humilde reconoce sus debilidades, pero también sabe sus fortalezas. Sabe que se equivoca y que es de ser humanos aprender lecciones. Todos los días estamos aprendiendo, es bueno revisarse, que tengo que mejorar, que tengo que trabajar. Eso es parte de ser humilde. Ok. Cuando la persona está utilizando un lenguaje, alguien, por ejemplo, hace un cumplido, la admira, tiene una inteligencia muy grande, un coeficiente intelectual superior, supongamos, es un buen médico, el tratamiento le funcionó a tal paciente, construyó el puente que quería hacer porque era ingeniero, es un buen maestro, es una buena madre, en fin, cuando la persona reconoce, dice, es Hashem el que me ha dado, es Hashem el que da la sabiduría al hombre, estamos trabajando también la humildad. ¿Ya? Así sea que la persona sienta ego, pero está diciendo, Hashem es el que dio, Hashem es el que otorgó, estamos creando, trayendo esa existencia de que nuestra vida se torne y se apropie del valor de la humildad.
Busca las virtudes de los demás. El Ramban, en su carta, también nos pide que desarrollemos la cualidad de valoración de la grandeza de los demás, hasta el punto de llegar a admirarlos, incluso si esa grandeza reside solamente en un área particular. Como yo decía ahorita, Hashem no nos dio a todos los seres humanos de manera equitativa. Él dio a cada uno según la necesidad de la neshama, ¿sí? Entonces, cuando uno ve los puntos buenos en la otra persona, los talentos, las capacidades, y uno admira y dice, wow, esa persona tan inteligente, ese estudioso de Torah, esa persona es un tzadik, o por ejemplo, qué médico tan ético, o decir, esta persona es un buen artista, la estás reconociendo, tiene esas capacidades, yo no las tengo. Eso es reconocer que los demás tienen también esa grandeza. ¿Ok? Otro punto. Sé humilde con cualquier persona. Debes ser sumamente humilde ante todas las personas. No solamente ante los mayores debes ser humilde, sino aún ante los pequeños. Si te comportas de esta forma, beneficiarás a los demás, ya que serás agraciado ante los otros y tus actos serán ponderados, logrando de esta forma que los otros deseen imitar tu actuar. Incluso cada uno bendecirá a sus hijos deseándoles que sean como tú. ¿Ya? Entonces de ahí es importante cómo tratamos a los demás. Debemos tratar a los demás con el mismo respeto. Por ejemplo, digamos al barrendero, a la persona de la tienda, a un médico, a un ingeniero, a alguien importante. Todos tratarlos con kavod, con honor y con respeto, ¿sí? Algo que dice el Pirkei Avot, ¿quién es el honorable? El que honra a los demás. Ejemplos de personas humildes. Rabbi Akiva Iger se ganó una sólida reputación como un genio que dominaba todas las áreas de la Torá. Cierto hombre rico que amaba la Torá y su estudio, tuvo el privilegio de casar a su hija con el sabio y durante el periodo del compromiso invitó a su futuro yerno a su ciudad a fin de presentarlo a los sabios locales. Todos estaban emocionados de conocer el renombrado erudito y le hicieron todo tipo de preguntas sobre las dificultades que surgían durante el aprendizaje. Pero el novio se sentó allí en silencio sin poder contestar ninguna pregunta. Los estudiosos estaban sorprendidos y el suegro decepcionado. Sufrió un gran desdén de su comunidad al grado que consideró anular el compromiso. Perdón. Baruch, ata Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה bidbaro. El novio le pidió esperar un par de días más antes de tomar esa decisión. Pasado ese tiempo, el novio entró al Beit Midrash y demostró ante todos sus inigualables conocimientos, respondió a todas las preguntas, resolvió las dudas que le plantearon. Probó ser un erudito experimentado y de mente muy sagaz y todos quedaron admirados. Pero les quedó una pregunta. ¿Por qué no había contestado las preguntas en la otra ocasión? Había sucedido que a su llegada a la ciudad, el Radiger se encontró con otro novio bendecido con muy buenas cualidades, aunque no de su mismo nivel. El suegro de ese muchacho también quiso presentarlo a la comunidad y, por supuesto, con mucha justicia recibió una cálida bienvenida. Rabbi Akiva no quiso empequeñecer al otro joven, como decir avergonzarlo, y por lo tanto se presentó al principio como un ignorante. Hasta que el otro novio partió de la ciudad, solo entonces Radiger
reveló su grandeza en Torá, ya que demostró la importancia de no hacer sentir mal a los demás. Este ejemplo está ilustrado en la Torá cuando Moshe, el más grande, el único líder del pueblo de Israel, llega a Yitro o Jetro y le dice: Moshe, te estás cansando, yo te recomiendo, te doy un consejo, nombra líderes que te puedan apoyar, gente fiel, comprometida, sigue mi consejo. Moshe puede haber dicho: no, usted apenas se convirtió, sé que me van a ir aquí a aconsejar, ¿cierto? No, yo soy el gran líder del pueblo de Israel. ¿Qué hizo Moshe? Atendió el consejo, porque vio que él tenía razón, que era viable, ¿sí? Entonces es importante, cuando vamos a trabajar la humildad, a veces necesitamos ser aconsejados, no la sabemos todas. Eso es un principio de una persona que trabaja en la humildad, ¿sí? Y el otro es, de lo que hablamos, es también reconocer la grandeza en los demás y la importancia de no hacer sentir mal a los demás o avergonzarlos. ¿Qué les parece lo que estamos estudiando? Ahora, la pregunta que se hacen muchas personas es: ¿yo por qué tengo que ser humilde? ¿Qué ventajas tiene eso? Vamos a poner este ejemplo. Cuando soy una persona engreída, una persona, digamos, que siempre está hablando de sí misma, que se cree más que el otro, no se sienta en la silla porque no se cree que es de su nivel, ¿qué siente usted? ¿Siente de pronto rechazo hacia esa persona porque le hace sentir mal? En cambio, cuando hay otra persona que es sencilla, que es humilde, ¿usted qué dice? Se vuelve agradable, esa persona es agradable, quiero compartir con ella. ¿Ok? Entonces, la humildad se gana el respeto verdadero y duradero de los demás. ¿Ok? Ser humilde es también una experiencia liberadora porque libera la necesidad de mostrarse ante los demás como si se fuera más de lo que realmente se es. Con humildad logras liberarte para desarrollarte interiormente. ¿Por qué? Porque la humildad te ayuda, te abre el panorama completo, te aprendes de los demás, ¿sí? Por Moisés, porque ¿quién es el humilde? El que aprende de los demás. Te liberas de ese yugo, de esa carga, de que tienes que ser perfecto. Ahora, la humildad se fundamenta en esa conciencia. No soy perfecto, soy real. Es decir, yo me acepto, ¿sí? Con mis virtudes y también necesito aspectos que debo trabajar en mí. ¿Ok? Obtener esta cualidad nos permitirá trabajar hacia la perfección, mejorando de manera constante. En cambio, el que es soberbio, petulante, orgulloso, ¿qué pasa? Esa persona no va a ver nunca sus errores. Siempre esa persona es perfecta, nunca se equivoca, no tiene que aprender nada de nadie. En fin, es la perfección total, según él. Pero a Dios no le agrada eso. ¿Por qué? Porque en los Teilim está siempre que Dios favorece al humilde, ¿sí? Y que a la persona humilde Él no la desprecia, la va a levantar. De ahí, todas las formas de humildad que se brinda le va a brindar a la persona que alegría, ¿sí? Serenidad interior, satisfacción consigo misma, con sus logros, con su rol en la vida. La persona se va a sentir feliz, va a tener esa paz interior, tranquilita, ¿sí? No tiene que hacer un montaje de su vida de perfección, sino que acepta que es un ser humano que está en continuo mejoramiento. ¿De qué manera puede lograr ser más humilde? Terminamos aquí.
El trabajo para construir la humildad comienza antes que nada eliminando a su opuesto. Es necesario eliminar la arrogancia del corazón, ¿sí? Particularmente es una expresión más nociva que el enojo, ¿sí? Yo les había contado, muchas veces lo he dicho, la historia de Naamán, ¿sí? Naamán había escuchado todos los milagros del pueblo de Israel y Naamán padecía lepra. Cuando escucha que el profeta de Dios, profeta del pueblo de Israel, sucedían milagros y la persona se curaba, el asistente de Naamán escuchó eso y le dijo, amo, ¿cómo le parece que el profeta va a estar en tal lugar y él puede rezar por usted para que usted se sane? Naamán se creía más que los demás. Y Naamán pensaba de que todos los honores, las atenciones eran para él. Y cuando él accedió a que el profeta hiciera, digamos, tefilá por él, él pensó, se va a levantar, me va a poner una alfombra roja, me va a levantar sus manos, las va a extender hacia mí, yo voy a ser el centro de atención y me voy a sanar. Resulta de que el profeta sabía por inspiración que Naamán iba con un corazón arrogante y orgulloso y petulante. Entonces, ¿qué dijo? No lo determinó. Entonces Naamán se sintió tan ofendido porque no fue el centro de atención. Ahí aprendemos que la persona que sufre de orgullo, de ego, siempre está buscando que lo alaben, que le reconozcan sus cualidades, que sea el centro de atención. De ahí, Naamán en ese momento perdió una oportunidad maravillosa de sanarse y el asistente le dijo, mira, amo, perdiste la oportunidad de sanarte. El profeta te dijo que te sumerjas simplemente 7 veces en el Jordán y serás sanado. ¿Qué vas a perder? Sea humilde. Y Naamán a regañadientes lo hizo y se curó. Pero ¿cuánto sufrimiento tuvo que pasar Naamán para aprender realmente qué es agachar la cabeza y qué es ser humilde? De manera que la persona que es humilde es agradable ante los ojos de Akadosh Baruj Hu y también de las otras personas. El último punto nos enseña que el adquirir esa conciencia de nuestras limitaciones también es una experiencia que ayuda a desarrollar la humildad. Es que yo eso no lo sé, yo hasta ahí llego, ese es el compromiso que yo puedo hacer, la verdad no puedo, ¿sí? O déjame yo pregunto, o sea, cuando la persona reconoce que tiene un límite también, va a desarrollar esa humildad y también va a reconocer las virtudes que tienen los demás. Yo sé que puedes ir por este lado, puedes ir donde esta persona te puede ayudar, en fin. Entonces, que todo eso que hemos estudiado en esta noche sea de verajá, ¿sí? Que lo lleve a usted, los que tomaron apuntes, a revisar, y Bezrat Hashem, que este video se pueda publicar en los diferentes canales de YouTube, no sé, o en WhatsApp, para que otras personas también puedan, digamos, hacer su taller interno, su trabajo interno, de lo que es el adquirir y llegar a ser humildes. Bueno, no sé si tienen una pregunta o comentario, les escucho. Adelante. Hola. Sí, Rabanit. La verdad es que estuvo muy interesante la clase. Baruch Hashem. Muy, muy interesante. Me gustó bastante. Con respecto a la edición y la publicación del video, me comprometo a tenerlo
a más tardar el día de mañana y compartírselo para que usted también lo pueda hacer llegar por sus distintos canales. Baruch Hashem. Y aprovecho de dejarle la palabra a cualquier persona que desea hacer alguna consulta. Como les estuve comentando por interno, ustedes pueden tener este momento para hacerle consultas a la Rabanit, por favor. Sí. ¿Puede usted leer los mensajes, Rabanit, o si quiere yo se los puedo dar? Desapareció. Sí, dice José Soto, que me parece que se había presentado como Yané de Chile, dice, ¿qué pasa si uno se molesta y decide no hablar para evitar? Porque no encuentra que se puede hablar. Es importante cuando no se está, digamos, en las condiciones para hablar con la otra persona. O sea, usted llega a un punto que usted se ha conocido y dice, mejor dicho, donde yo hable con esta persona voy a prender la casa, como decimos, sí, me voy a enojar mucho más, me voy a enceguecer, es mejor dejar pasar el enojo, ¿sí? Hay personas que le funciona eso de más bien se calman y ya cuando están calmaditos, más fácil los abordas y puedes hablar ese punto, pero cuando la persona está en el enojo activo, la persona está reactiva, no es bueno tocar esos puntos que generen más enojo. ¿Ok? Perfecto, perfecto. Si alguien más tiene alguna duda, consulta, puede levantar la manito. Recuerden que en la parte de abajo ustedes tienen una manito para pedir la palabra, o también pueden enviar sus consultas por donde tenemos las manos. La Ahí señora está. Noa. Eso. O el señor Noa, no sé, cuénteme. Hola, Rabani, de acá de Chile, Jane, ya hemos Hola. hablado algunas veces. Saludos, cariño a todos los que están participando. Mi consulta es acerca de la pregunta que hice primero. ¿Cuánto es el tiempo límite? Porque yo soy capaz de dejar de hablar una semana. Y seguir con mis cosas, mi asunto, mi vida, y la verdad es que si no veo que haya interés o haya una interacción para hablar, yo puedo pasar una semana sin hablar a las personas cuando hay un Sí. conflicto. Bueno, es dependiendo, digamos, del conflicto, porque hay cosas que se tienen que atender y que son importantes. Y otra cosa, por ejemplo, hablando en el asunto de la pareja, no es bueno que pasó una semana en distanciamiento, estoy esperando que se calme, y ya pasó una semana, 2 semanas, no. Estamos diciendo en el momento que la persona está buscada, cuando uno conoce, digamos, a su pareja y uno sabe qué manera yo la puedo atraer. Ejemplo, nos dice la Torá que una de las estrategias que usó Jacob Avinu para ganar el corazón de Esaf eran regalos. Jacob humanamente sabía que tenía un enemigo que era Esaf, su hermano, y temía. Entonces, el primero hizo tefilá y segundo, él empleó la estrategia de poderlo conquistar. Lo mismo es, por ejemplo, si la persona está muy enojona, dejar que pase, digamos, unas horas, sería bueno que no se acuesten enojados, en fin, pero si la persona pues no permite hablar en el momento, entonces déjelo hasta mañana. Un ejemplo, sírvele un café, algo así, ambientar el momento y decirle, bueno, yo creo que es importante que hablemos, ayer no nos estábamos escuchando, o sea, no llega la persona a acusarla, porque el detalle es que a veces acusamos al otro, entonces el otro va a estar predispuesto, ¿sí? Y va a estar a la defensiva. Pero cuando tú empiezas a resaltar las cualidades de la persona, por ejemplo, tú eres muy trabajador, eres muy trabajadora, yo te admiro, eso, pero pienso que
este asunto está dañando la relación, por eso la persona va a atender más fácil y cuando le dice, es que tú siempre eres el problema, es que tú nunca haces, ¿sí me entienden? Es diferente, ¿ya? Entonces de ahí el Musar nos enseña en el asunto de saber tratar a los demás. ¿Te queda contestada la pregunta? Gracias, Rabanit. Ahora es dependiendo, porque puede haber, digamos, un problema tan grande que no se puede arreglar ahí simplemente con diplomacia, ¿sí? O sea, hay asuntos más delicados en las familias o en las parejas, ya requeriría de pronto una intervención, una asesoría o terapia de pareja o de familia, no sé, algo así. Listo. ¿Alguien más si hace alguna pregunta? Yo vi por ahí, pero es que se desaparece. Sale rápido. Sí, Rabanit. Carito, Carolina Arévalo consulta, ¿la humildad puede entenderse como aceptar que todo viene de Hashem? Es un principio, sí. O sea, el aceptar que todo viene del cielo es también humildad. Y es también tener emuná. Porque yo estoy reconociendo que yo no tengo el control, sino que es el creador del universo. A veces el enojo se da porque no salen las cosas como yo quiero. Entonces la persona siente que tiene derecho a todo o que tiene derecho a alegar, a pelear, no sé, y se enoja, se descontrola. Pero cuando la persona es humilde, dice, bueno, esto pasó, Baruch Hashem, Kapará Bonón, Dios tiene el control, Él sabe por qué. Hay un principio obviamente claro de humildad. Bueno, no sé, no siendo más, si hay una última intervención o nos despedimos. Bien, chicos, si no hay ni una otra consulta o duda, ahí está, Carolina le está agradeciendo por la clase, Rabanit, y bueno, de parte de la comunidad, como siempre, muchas gracias por sus clases. Como le comenté en un principio, me comprometo a pasarle el video lo antes posible. Bueno, la verdad, me alegra mucho que nos pudimos conectar, que aunque tuvimos pues el asunto de la interferencia y todo, pero bueno, Hashem es el que da la sabiduría al hombre y que todo esto sea de verdad para transformación, para ver, ajá, que otras personas también se puedan beneficiar y puedan encontrar el camino de la Torah. Bueno, cuídense mucho y Shabbat. Descanse. Gracias, Rabanit. Buenas noches. Gracias. Chao. Muy buena la Feliz clase. noche. Chao a todos.